Oye, ¿te pusiste a pensar alguna vez cómo hacen las máquinas inyectoras? ¿Cómo hacen? Sí, ¿cómo hacen para clavar esas velocidades? Esas velocidades recontra precisas ¡Wow! que se necesitan para hacer cualquier cosa. Desde una partecita chiquita de un celular Sí. hasta un paragolpes gigante de un auto. ¿Tal cual? Bueno, ahí es donde entramos de lleno en el mundo de la linealidad. Interesante. La linealidad de la velocidad de inyección. Ajá. Tengo acá un video de YouTube, Bien. un artículo del sitio web Plástico y un documento técnico. Todos hablan del tema. Perfecto. Lo que a mí me intriga es ¿Qué te intriga? no solo qué es la linealidad, Ajá. sino por qué es tan importante la inyección. Sí, ¿Y qué puede pasar si no le damos bola? Es clave eso. Eso debe ser. Sí. Empezamos por definir qué es la linealidad. Dale, me parece que es un buen punto de partida Bien. para entender todo lo demás. Mira, la linealidad, hablando en criollo. Es la capacidad de la máquina para llegar y mantener la velocidad justa que le programamos durante la inyección. ¿Viste? Es como el control de crucero de un auto, Mira vos. que asegura que el plástico fluya parejito para adentro del molde. Interesante. ¿Entiendes? Sí, clarísimo. Y eso de que el flujo sea parejo, ¿por qué es tan importante? Y porque si la máquina no tiene buena linealidad, las piezas salen falladas. ¿En serio? Te pueden aparecer marcas de flujo. Mira vos. Uh, Puntos débiles por un enfriamiento de espejo. O lo peor, tensiones internas que hacen que la pieza se raje con solo mirarla. No, un garrón bárbaro. Un desastre. Y hablando de máquinas, en el video de YouTube Sí. comparan las inyectoras con autos. Sí. Dicen que una máquina básica sería como un autito de todos los días, Claro. mientras que una de alta gama sería como un Fórmula 1. Qué buena comparación. ¿Viste? ¡Qué buena! Qué vuela, sí. Y tienen control del demonio. Exactamente. Esa precisión es la clave para que las piezas salgan de primera. Tal cual. Las máquinas con buena linealidad te dan piezas de mejor calidad, porque el flujo constante evita defectos. Bien. En el artículo de Plástico hablan de las inyectoras modernas, que usan sistemas recontra complejos, A ver, con controladores electrónicos y válvulas proporcionales. un delirio. Un delirio total. Increíble cómo avanza la tecnología. Sí, a pasos agigantados. Pero me imagino que hasta la mejor máquina Sé que es necesita un service de vez en cuando, ¿no? obvio. Como cualquier máquina. Como cualquier máquina, claro. En el artículo también hacen hincapié en eso. Sí. En que hasta las máquinas más sofisticadas necesitan sus chequeos y calibraciones para que sigan andando a la perfección. Y es fundamental. Si no, es como no hacerle el servicio al auto y después te deja tirado en la ruta. Ni hablar. Un desastre. Totalmente. Y hablando de chequeos, El video de YouTube muestra cómo se mide la linealidad en la práctica. mira. Los técnicos calculan la velocidad real de la inyección que logra la máquina Bien. y la comparan con la que se programó. Ok. De ahí sacan un porcentaje de diferencia. Interesante. Sí. Y ese porcentaje Ese porcentaje es clave. es clave. Bien. Porque si la diferencia es menor al 10%, ¿Está todo bien? está todo bien. Sí, como meter un gol desde mitad de cancha. Un golazo. Un golazo. Pero si la diferencia es mayor, Sí, es mayor. ahí ya es para preocuparse. Exacto. ¿En serio? Es como cuando se te prende la luz de avería del motor en el tablero del auto. ¿O sí? Ahí ya sabes que algo anda mal Claro, y tienes que llevarlo al mecánico. sin dudas. Sí, totalmente. Tienes razón. A veces la culpa no es del fierro, sino del que lo maneja. Claro. Pero hablando del documento, texto pegado, me llamó la atención que hacen mucho hincapié Sí. en monitorear la linealidad con frecuencia, Ajá. incluso con las máquinas de última generación. Mira vos. O sea, registrar las velocidades a lo largo del tiempo y estar atentos a cualquier cambio que pueda indicar que algo anda mal. Es como tener un ojo en el cielo y otro en la tierra, ¿no? Igual. Estar siempre un paso adelante Exacto. para evitar problemas. Para evitar quilombo. Exactamente. Y hablando de problemas, ¿qué pasa cuando la linealidad no es la ideal? Claro. ¿Con qué tipo de defectos nos podemos encontrar en las piezas? Buena pregunta. No. Porque como decíamos antes, no es solo un numerito en la pantalla. Una mala linealidad se traduce en problemas concretos en las piezas. Claro, obvio. Me acuerdo una vez que estábamos inyectando unas tapas para
envases de alimentos. Ajá. Y de repente empezaron a salir todas con unas marcas horribles. Sí, qué macana. Al final resultó ser un problema de linealidad, un dolor de cabeza. Sí, las marcas de flujo son uno de los defectos más comunes. Claro. Aparecen como unas líneas o patrones feos en la superficie de la pieza. Ajá. Y son causadas por las variaciones en la velocidad del plástico durante el llenado del molde. Entiendo. Es como si el material recordara esos cambios bruscos de velocidad y los mostrara en su superficie. Y no solo afectan la estética, ¿verdad? No, para nada. También pueden debilitar la pieza en esos puntos. Tal cual es como si tuvieras una pared con una grieta. Ajá. Es más probable que se rompa por ahí. Claro. No. Totalmente. Otro defecto que mencionaban las fuentes son las piezas con pesos distintos. Mira. Eso también tiene que ver con la linealidad. Sí, señor. ¿En serio? Si la velocidad de inyección no es constante, Ajá. la cantidad de material que entra al molde en cada ciclo puede variar. Y eso genera piezas con pesos diferentes, Ya veo. lo que afecta la uniformidad y la calidad del producto final. Imagínate que estás haciendo piezas que tienen que encajar entre sí. Claro. Si los pesos varían, el ensamblaje va a ser un desastre. Ni hablar. No, Y a veces la diferencia de peso no se nota a simple vista, es verdad, pero puede afectar la funcionalidad de la pieza. un problema. Totalmente. En el documento Texto Pegado, también hablan de las tensiones internas como consecuencia de una mala linealidad. Interesante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Dale, las tensiones internas son como fuerzas invisibles Ajá. que quedan atrapadas dentro del plástico. Ok. Si la velocidad de inyección no es uniforme, Sí, el material se enfría de forma despareja claro. y eso genera tensiones. Entiendo. Es como si el plástico estuviera estresado por dentro. Miramos. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Y ese estrés puede hacer que la pieza se deforme con el tiempo Ujú. o incluso que se fracture de repente, ¿no? Siempre bacán. Es un peligro oculto porque no se ve a simple vista. Claro. La pieza puede parecer perfecta, Sí. pero por dentro está llena de tensiones que la pueden hacer fallar en cualquier momento. ¿Qué problema? Un desastre. Y para colmo, en el video de YouTube también mencionan que una mala linealidad puede llevar a la quemadura del material. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo es eso? La quemadura ocurre cuando el plástico se calienta demasiado Ajá. por la fricción que se genera con una velocidad de inyección muy alta Ya veo. y eso puede degradar el material, afectar sus sí. propiedades mecánicas Ya. y arruinarle el aspecto. Como si lo quemaras con un fósforo. Tal cual. Y ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Difícilmente, una vez que el material se quema, pierde sus propiedades y ya no sirve para nada. Entonces está clarísimo que una mala linealidad puede arruinarnos las piezas por completo. Sin dudas. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar estos problemas? Lo primero es asegurarnos de que estamos usando la máquina adecuada para el trabajo. Ok. Si vamos a inyectar piezas de pared fina Ajá. o con geometrías complicadas, Dije. necesitamos una máquina que pueda alcanzar y mantener velocidades altas de inyección Claro. y mucha precisión. Como el Fórmula 1 que mencionábamos antes. Exacto. Una máquina que tenga la potencia y el control para manejar esas velocidades sin despeinarse. Y aparte de la máquina, ¿qué otros factores tenemos que tener en cuenta? Bueno, también es fundamental controlar los parámetros del proceso, Ajá. como la temperatura del material, Sí. la presión de inyección y el diseño del molde. O sea, ajustar todo al milímetro para que la velocidad de inyección sea la justa y necesaria. Así es como cocinar una buena pizza. Si no tenés los ingredientes y las temperaturas correctas, te Ya. sale cualquier cosa. Tienes razón. Y no nos olvidamos del mantenimiento preventivo de la máquina. Obvio, un buen programa de mantenimiento nos ayuda a detectar y solucionar problemas desde que afecten la linealidad. Mantener la máquina en perfecto estado para que pueda correr a la velocidad que necesitamos. Exacto. Y no solo la máquina, sino también el molde. Oh, mira. Un molde limpio, bien lubricado ¿Y sí? y con los sistemas de refrigeración funcionando correctamente es Bueno. fundamental para una buena linealidad. Y hablando de control, el monitoreo constante también es clave, ¿no? Sin dudas, registrar las velocidades de inyección a lo largo del tiempo Ajá. nos permite identificar tendencias y anticiparnos a posibles problemas. Es como tener un GPS que nos guía hacia la linealidad perfecta. Una buena analogía. Ahora bien, ¿qué otros aspectos importantes deberíamos tener en cuenta para asegurar una buena linealidad? ¿Qué te parece si en la última parte de este deep dive Vale, nos enfocamos en las estrategias para optimizar la linealidad me parece bien. y algunos consejos prácticos para los que trabajamos a diario con máquinas de inyección? Me parece una excelente idea. No se pierdan la tercera y última parte de este Deep Dive, Buenísimo. donde vamos a
profundizar en cómo sacarle el máximo provecho a nuestras máquinas Dale. y obtener piezas de plástico impecable. Bueno, ya desmenuzamos bastante qué es la linealidad, cómo se mide y los problemas que puede traer si no la cuidamos como a un hijo. Tal cual. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para tener una linealidad de 10 desde el... Pero lo primero, antes de siquiera prender la máquina, es elegir el material correcto. Okay. La viscosidad del plástico Ajá. juega un papel fundamental en cómo se mueve durante la inyección. Claro. Si elegimos un material muy viscoso, Sí. le estamos pidiendo peras al olmo Y sí. y la linealidad se va al tacho. Es como querer remar en dulce de leche, ¿no? Exactamente. Necesitamos que el material fluya como agua en bajada. Tal cual. Y una vez que tenemos el material adecuado, Sí. hay que asegurarse de que la temperatura de la masa esté en el punto justo. Bien. Si está muy fría, el plástico se pone duro Claro. y la linealidad se resiente. O sea, encontrar ese punto dulce donde el plástico se mueva como si estuviera bailando tango. Tal cual. Y no nos olvidemos de la presión de inyección. Ah, claro. Si la presión es muy baja, Ajá. la máquina va a patinar para mantener la velocidad. Sí. Es como si le faltara polenta para empujar el plástico al ritmo que queremos. Hablando de ritmo en el video de YouTube, también hablaban del diseño del molde como un factor clave. Sí, importante. ¿Cómo podemos optimizar el diseño para que la linealidad sea un golazo? Un buen diseño de molde Ajá. debe evitar cambios bruscos en la sección transversal del flujo. Si hay estrechamientos o expansiones repentinas, Sí. la velocidad del flujo se vuelve loca Claro. y la linealidad se va al diablo. Un problema. Es como diseñar una pista de carreras con curvas cerradas. Ajá. El auto no puede mantener una velocidad constante. Claro, necesitamos una autopista para que el plástico fluya sin obstáculos. Exacto. Y la ubicación y el tamaño de los puntos de inyección también son claves. Bien. Una buena distribución de los puntos de inyección Sí. asegura que el material fluya de forma pareja, evitando zonas de alta velocidad o estancamiento. Entiendo. Imagínate que tenés varias entradas en un estadio para que la gente entre ordenada y sin amontonamientos. Buenísima la analogía. No. Y hablando de orden, el control de la temperatura del molde también es fundamental, ¿no? Sin dudas, un enfriamiento parejo. Ajá. Evita tensiones internas Bien. y deformaciones en las piezas. Claro. Es como cocinar un bizcochuelo si no lo haces a la temperatura justa. Sí. ¿Te sale crudo por dentro o quemado por fuera? Pues obviamente mantener el molde a la temperatura ideal para que el plástico se solidifique como un flan. Exactamente. Y para cerrar con broche de oro, no nos olvidemos del monitoreo constante. No, por supuesto. Tener sistemas de control que registren las velocidades de inyección, Sí. la presión, Bueno. la temperatura y otros parámetros Bien. nos permite detectar cualquier desvío de la linealidad Claro. y tomar medidas a tiempo. Fundamental. Es como tener un equipo de médicos controlando al paciente en todo momento. O sea, ser proactivos y no esperar a que el paciente se nos muera en la mesa de operaciones. Tal cual la clave está en anticiparse a los problemas Sí, y no apagar incendios cuando ya es tarde. totalmente. Un enfoque preventivo nos va a ayudar a optimizar la linealidad Ya. y obtener piezas de plástico perfectas. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama completo de la linealidad de la velocidad de inyección. Me parece que sí. No es solo un numerito en la pantalla. No, para nada. Es la clave para tener piezas de calidad, Totalmente. procesos eficientes Sin dudas. y clientes contentos. Eso es lo más importante al final del día. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la inyección. Un placer como siempre. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive. Dale, ahí estaremos a Tarico.